¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a otra reunión que organiza la Asociación Argentina de Counselor. Mi nombre es Martín Gutiérrez, soy un colaborador del área de socios y les agradecemos por apartar un ratito de su tiempo en esta tarde para anotarse en esta charla importante de un tema muy importante en estos tiempos de pandemia, donde bueno, tenemos que atender o escuchar a alguien del otro lado por medio de una pantalla, que es como es en esta charla. Lo que sí les quiero, como siempre hacemos en estas reuniones, es invitarlos a que nos visiten en la página web de la asociación, en el Instagram, en el Facebook, para que se vayan enterando de estas charlas y posibles y futuras capacitaciones que se van a estar brindando. Así que nada más les quiero dejar este pequeño mensaje. Quiero presentarles a Gabriela Palmieri, ella también es una colaboradora del área de socios que pudo hacer esta charla también posible junto a Marcelo Peralta, que es el orador de esta tarde. Así que Gaby, te dejo el pase y muchas gracias por estar en esta tarde. Muchas gracias, Martín. Muy buenas tardes a todos. Una alegría de estar compartiendo juntos un encuentro más. Y en esta oportunidad, al ser también colaboradora junto a Martín de este grupo tan lindo de servicio a los socios, que coordina Damián. Y bueno, me tocó contactar con Marcelo Peralta, un gran colega nuestro que está especializado en comunicación no verbal. Él viene trabajando hace muchos años ya en este tema y lo aborda no solo en lo personal, sino en grupos, en lo laboral, en todas las áreas, ya que es algo que nos compete a todos, no solo en nuestra profesión, sino en lo cotidiano, ¿no? A cada uno. Esto de estar pasando en estas épocas por este nuevo paradigma y tener que vernos con barbijo, comunicarnos por Zoom. Hay adaptaciones que nos llevan a hacer que muchas veces no sabemos cómo hacerla. Entonces, Marcelo va a estar hoy compartiendo tan generosamente un montón de tips y vamos a poder estar hablando con él y sacarnos todas las dudas al respecto. Marcelo Peralta, ¿cómo estás? ¿Nos podés escuchar? Perdón, Marce, estás muteado. Ahí ¿Ahora? está. Hola Perfecto. Marcelo. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo Ahora estás? sí, Buenas muy tardes. bien. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por estar. La verdad que para nosotros es importante contar con la presencia de ustedes y poder difundir todas estas temáticas que son inherentes a nuestra profesión y, como bien decía Gabriela recién, a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque el lenguaje no verbal no solamente está limitado, vinculado a las actividades profesionales, sino que es parte de nuestras vidas. Y tenemos una alta proporción de comunicación no verbal en nuestras relaciones cotidianas. Y como comentaba Gabriela también, estamos pasando por una etapa muy particular en donde aparecen nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevos contextos, ¿no? Que tal vez requieren de una adaptación y de una revisión de esa manera de comunicarnos, ¿no? Y hasta incluso de comprender al otro desde un lugar en el que no estábamos habituados, ¿no es cierto? Así que ojalá podamos poner en todo este tiempo que tenemos la información necesaria como para que haya una comprensión, no digo adecuada, sino ordenada, porque es tanto el material que genera y tanta información que se genera a partir del lenguaje no verbal, que la idea era poder compartir con ustedes, hacer esta charla interactiva, que no solamente sea una cuestión expositiva. Por eso cuando hablábamos con Gabriela y con la gente de la asociación, la idea fue hacer una presentación teórica al principio y después un ida y vuelta con preguntas que vayan surgiendo de parte de ustedes como para ir a ampliar los temas y profundizar puntualmente en cada una de las cuestiones que ustedes quieran acercar. ¿Mm? Así que cuando ustedes quieran.
comenzamos con la exposición, con la charla, o si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar. Un alto indicador de comunicación no verbal, ¿no? Los silencios La tecnología, Marcelo. Vamos a seguir La tecnología. Sabés que esto es importante, ¿no? Porque lo estamos vivenciando todos. Es decir, todos los que nos acercamos hoy a esta charla empezamos a vivenciar qué pasa, ¿sí?, con esta nueva manera de comunicarnos. ¿Qué pasa con esta nueva manera de relacionarnos y qué pasa con esta nueva manera de vincularnos? ¿Qué vemos? ¿Qué experimentamos? ¿Qué no vemos? ¿Qué queremos ver? ¿Qué tomamos de todo esto que estamos viendo? Es decir, ¿cuántas preguntas surgen a partir de tal vez un comentario que yo hice en relación a algo que sucedió en un instante, por intermedio de una pregunta que yo formulé para el comienzo de la charla, ¿no? O sea, ustedes fíjense qué rico que es todo esto, ¿no es cierto? Cuando empecemos a internalizar o a observar o a comprender todo esto que pasa, cuánta riqueza hay en un contexto que a priori tal vez parecería dificultoso, ¿no? Pero después nos vamos a ir metiendo de a poquito en cada aspecto en particular. ¿Les parece? Bueno, yo voy a compartir unas filminas que tengo que preparar para esta charla como para ilustrar, ¿sí? Si ustedes quieren, en el momento de que yo voy haciendo alguna exposición, pueden preguntar, ¿no? Como para que no quede ningún tema sin tocar, y hacen la pregunta correspondiente y se responde sobre el tema, ¿sí? Pero bueno, yo ahora lo que voy a hacer es compartir, perdón, vamos de vuelta. Había cerrado la filmina. ¿Sí? Ahí estamos. Ya acomodamos desde el principio. ¿Sí? Ahora, ¿se visualiza la filmina? ¿Sí? Sí, perfecto, Marcelo, sí. Perfecto. Bueno, como bien lo decía Gabriela, como bien lo presentaba Martín, el tema que nos convoca hoy en esta charla es la comunicación verbal en tiempos de pandemia. ¿Sí? Pero yo en realidad quisiera ir un poquito para atrás, antes de que llegara la pandemia al mundo, ¿sí? Porque había ciertos aspectos que ya de alguna manera nos estaban llevando a nuevos escenarios, ¿no es cierto? Y lo que se planteaba desde hace un tiempo a la fecha era el advenimiento de nuevos desafíos, ¿sí? Y lo que se propiciaba era un cambio acelerado hacia la tecnología. De hecho, se habla de la era digital, ¿no es cierto? Donde de a poco nos íbamos a ir metiendo en una era digital donde todo se iba a centralizar a través de la informática, de precisamente lo digital, de esta manera nueva de vincularnos, de esta manera nueva de comunicarnos, ¿no? ¿Y cuál era el problema que se presentaba? ¿Sí? Esto era de acá a un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nosotros tenemos diferentes generaciones en relación a todo lo que tiene que ver con la era digital. Por un lado, los nativos digitales, que son estas personas que hoy nacen ya, como muestra la imagen, con un teléfono en la mano, con una computadora. Hoy el juguete que les regalan no es un autito, sino un teléfono, y en vez de regalar un organito, les regalan una notebook. Entonces son chicos que ya nacen, digamos, ¿no es cierto?, con todos estos conocimientos. Y por otro lado tenemos los inmigrantes digitales, como muchos de nosotros, ¿sí?, que tuvimos que ir ayornándonos en todo este tiempo y adaptándonos a los nuevos desafíos, a los nuevos escenarios y a las nuevas propuestas. Así como, por ejemplo, tuvimos que pasar los más grandes, ¿no? Yo creo que esto un poco refleja la edad, este ejemplo que voy a poner. Como tuvimos que pasar del cospel al celular, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con las comunicaciones telefónicas, hoy también tenemos que pasar de un contexto a otro que tiene que ver más con lo digital, ¿sí? ¿Qué pasó? En todo este tiempo, en todo este proceso,
todos aquellos que quisimos ayornarnos o que nos vimos obligados a ayornarnos e involucrarnos en estos nuevos escenarios, emprendimos un proceso de formación, un proceso de aprendizaje y dejo adaptación para el final, ¿sí? Porque fundamentalmente, independiente de la formación y el aprendizaje, y lo que a muchos de nosotros no digo nos cuesta, pero por una cuestión generacional o por una cuestión de venir haciendo las cosas siempre de la misma manera, fue el tema de la adaptación, empezar a adaptarnos al cambio, ¿sí? Y por lo general lo que se dice es que la gente no es que tiene problemas con el cambio, sino es como que tiene problemas con el hecho de cambiar, ¿sí? Muchas veces las dificultades de cambiar son nuestras y no del cambio en sí mismo, ¿sí? Las dificultades se producen en ese cambio interno hacia un cambio externo, ¿sí? Y ese proceso de adaptación es el que tal vez nos va a llevar a adaptarnos a estos nuevos escenarios, a estos nuevos desafíos que se nos están presentando y se nos están proponiendo. Entonces, ¿qué pasó? De repente aparece la pandemia. Y en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de adaptación, en ese proceso de formación, se instala este virus a nivel mundial que nos cambia la vida por completo, ¿sí? Y todo eso que se venía avisorando y que iba a pasar de acá en un determinado tiempo, pasó ahora. Las cosas cambiaron, cambió nuestra vida, cambiaron un montón de aspectos. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Y de repente tuvimos que ir aprendiendo en el día a día, tuvimos que ir aprendiendo en el transcurrir de la pandemia el qué hacer, el cómo enfrentarnos a estos nuevos escenarios, ¿sí? Aprender a convivir con nuestras resistencias, ¿sí? Aprender a convivir con tal vez esos nuevos hábitos que teníamos que empezar a adquirir para poder salir adelante en un contexto que nos exigía cosas impensadas para nosotros, ¿sí? Que incluso hasta nos ha generado reacciones desde lo físico, estrés, angustia, miedo, temor, tantas cosas nos han pasado, ¿no? Pero bueno, tuvimos que seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tuvimos que sufrir con la presencia del COVID-19 a nivel mundial? El COVID-19 alteró todos los dominios de nuestras vidas, ¿sí? Lo que tenía que ver con la carrera, digamos, o tal vez con para centrar este punto en todo lo que tenía que ver con el proceso de formación-aprendizaje, las finanzas, la salud, la familia, nuestras relaciones cotidianas. De repente estar todo el día fuera de casa, tuvimos que empezar a vivir todo el día dentro de casa, ¿sí? Y eso afectó en cierto punto las relaciones familiares, los vínculos familiares, ¿sí? El tema deportivo, el tema de la recreación, la parte ambiental, la imagen personal. Y como digo acá, se produce una alteración en todos los dominios de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Esto es una opinión personal o una visión personal, por eso me parece importante ir y vuelta y poder compartir estos conceptos, ¿no? De alguna manera, todo esto nos obliga o nos invita a salir de la zona de confort. Esa zona conocida para nosotros, ¿no? Esa zona donde teníamos todo ordenado, en donde todo funcionaba bárbaro dentro de ese orden, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Esta pandemia nos obliga a salir desde ese lugar, ¿sí? Y acá es como de a poquito nos vamos adentrando en el tema que nos compete hoy, que no está ajeno a lo que planteaba desde el principio, ¿no? Porque fundamentalmente lo que altera, o lo que dificulta, o lo que afecta el tema de la pandemia, es nuestra manera de relacionarnos, ¿sí? Tuvimos ¿cómo es? Un aislamiento social muy intenso, tuvimos que estar dentro de casa mucho tiempo, ¿sí? Y eso dificultó o modificó las relaciones laborales, las relaciones sociales y las relaciones profesionales. Las relaciones profesionales, ustedes vieron cómo fueron cambiando, cómo hasta desde la medicina se fue implementando la virtualidad para poder atender a los pacientes, porque independientemente del virus no se podía dejar de atender a la gente que padecía otro tipo de afecciones, ¿sí? Y en este contexto, nosotros de nuestra profesión también tuvimos que empezar a rever de qué manera poder vincularnos con nuestros consultantes, ¿sí? Porque si no, ¿qué hacíamos? Dejábamos de atender durante toda la pandemia hasta ver qué pasaba después. Creo que al principio un poco pasó eso.
hasta que empezamos a entrar en este proceso de reinventarnos y rever de qué manera podíamos continuar con el ejercicio de nuestra profesión. ¿Sí? Es cierto que no es lo mismo, es verdad, pero también tiene sus beneficios. Después, cuando entremos en el tema puntualmente, yo te voy a contar algunas experiencias particulares que me ha tocado vivir, pero no como ejemplo, sino como experiencia. ¿Sí? Me acuerdo que en una oportunidad, cuando mi hijo era adolescente, nos habían invitado a una charla en la Universidad Austral sobre padres para hijos en edad de adolescencia, ¿no? Y me gustó un término que tomó la psicopedagoga, que ella contó algo y decía, esto no es experiencia, sino es testimonio. ¿Sí? O no, no es ejemplo, es testimonio. Entonces yo, digamos, lo quiero contar de ese lugar, ¿no? Como un testimonio que me pasó a mí, y no porque me pasó a mí, a todos les tiene que pasar lo mismo, digo, ¿no? Sino comentar algo que a mí me pasó en este contexto que no es común a todos. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía antes, todos estos cambios, toda esta situación, todas estas alteraciones que hemos sufrido, nos invitan a emprender un camino hacia un mundo nuevo, ¿sí? Hacia un mundo distinto, hacia un mundo desconocido, que tiene que ver precisamente con esta manera de vincularnos, con esta manera de relacionarnos, con esta manera de ejercer nuestra profesión. Entonces, ahora digo, y ya yendo al tema que a nosotros nos convoca, la pregunta es, ¿cuál es el impacto que produce todo esto en la comunicación no verbal? La presencia del COVID hace que no podamos hacer una interpretación adecuada del lenguaje no verbal. ¿Qué cambió? Y yo me formulo estas preguntas, ¿sí? Alineado con la propuesta de sesión y lo que hablábamos al principio y lo que se mostraba en la introducción en cuanto a qué nuevos recursos podemos adoptar, ¿sí? En este nuevo contexto, en este nuevo escenario. Y a raíz de ahí se formulan estos interrogantes. ¿Sí? Si hasta ahora venimos bien, o quieren agregar alguna pregunta, hacer algún comentario, los invito a que lo puedan hacer, como para ir haciéndolo más interactivo. Marcelo, hay colegas que me han comentado que no quieren trabajar con la tecnología porque no ven al consultante de manera completa, ¿no? Sí. Esto de mirar o ver, poder interpretarlos. Mucha gente ha dejado de trabajar, ¿no? En esto que hablabas recién de la adaptación, en esto del saludo, de darse la mano. El otro día me comentaba alguien, pero darse la mano es ancestral, es una entrega, un saludo ancestral. Cuando de repente, ahora con el puño o el codito también, uno puede aprender a sentir otras sensaciones. No sé. Sí. ¿Cómo ves esto? Vamos a ir un poquito a profundizar ese tema porque yo lo tengo, ¿no? En una de las cosas, en uno de los factores de cambio. Pero fíjate también cómo, por ejemplo, han pasado cosas anterior a esto a las que también nos fuimos adaptando. Nosotros al principio, cuando recibíamos la consulta o la intención de un consultante de poder acceder a una consulta, la mayoría o generalmente lo hacía por teléfono. Entonces nos decían cuando estudiamos que a través de su estado de voz y demás podíamos determinar cuál era el estado de esa persona que se acercaba o quería acercarse a nuestro consultorio para emprender un proceso. Eso también cambió y de repente apareció el WhatsApp. Y la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Dejamos de trabajar? Porque ya no nos llaman por teléfono y nos contactan por WhatsApp. ¿Qué leíamos en ese WhatsApp? Porque al principio, hoy tal vez se manejan más los audios, pero al principio lo tengo por escritura. Entonces digo, ¿qué tomamos de esa escritura, a diferencia del llamado, digamos, para entender y comprender lo que le estaba pasando al consultante en ese momento, digamos, ¿no? ¿Cómo en todo sentido fue cambiando todo y fue evolucionando todo, ¿no? Pero lo que vos decís es cierto y ahora lo vamos a desarrollar un poquito en uno de los ejes en los cuales está centrado esta charla. Pero es verdad, o sea, no es lo mismo, una cosa es tener la persona frente a frente y otra cosa es tenerla a través de
un monitor, no es lo mismo saludar de la manera que habitualmente saludábamos, pero hoy les comentaba a ustedes antes de empezar la charla, estaba justo viendo un programa vinculado con la tecnología que se hablaba de la era digital, ¿no? Y tomó una frase que decía que si no te subís en esta ola, que haces en el camino, ¿no? Porque es lo que se viene, y es a lo que nos tenemos que adaptar, y es a lo que nos tenemos, a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Ojalá esta pandemia pase rápido y volvamos a poder vincularnos, poder abrazarnos, poder saludarnos, poder darnos un beso, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el mientras tanto? ¿No? Y creo que eso es un poco lo que también podemos plantear hoy. Pero en relación a tu pregunta, ahora vamos a ir a estos temas que vos marcaste, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración? Yo quería compartir, ¿puedo, Marcelo? Sí, como no, por supuesto, Mauricio. Sí, gracias. Sí, una de las cosas que el otro día justo hablábamos en mi proceso, un poco de esto, ¿no? De esto de si hace que no podamos hacer una interpretación adecuada del lenguaje no verbal. En mi caso, por ejemplo, y la verdad que hablando con los consultantes y demás, muchos vemos que esto viene para quedarse. Y entonces, pensándolo desde este lugar, a mí me invita a ver mi flexibilidad, cómo me adapto frente a esto, y a la vez ser creativos, porque también coincido 100% con esto, ¿no? En su momento era una llamada, en su momento también muchos hemos tenido, por ejemplo, entrevistas de cierre cuando finalizaban procesos, y ahora se corta por WhatsApp directamente, hasta por un audio. Digo, también creo que es un desafío para nosotros, independientemente de la formación que tengamos dentro del counseling, también ver un poco qué necesita el consultante, y creo que es un nivel de empatía, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi consultorio también en mi casa, pero aparte, digamos, estaba en otro consultorio. Pero mi lugar para hacer proceso nunca fue mi casa, era el consultorio de mi counselor, y a la vez, o sea, es una forma de poder empatizar nuevamente también, ¿no? O sea, como que creo que en esta flexibilidad también nos invita a esto, a conectar un poco más con el consultante, tal vez desde otro lugar, tal vez, bueno, ahora esto, para eso estarás vos, pero quería aportar eso. Vos sabés que gracias por el aporte, y te voy a comentar una experiencia que la tenía para otro segmento, pero me vino bárbaro. Por recién hablabas de la empatía. La empatía es fundamental como una actitud para nosotros en todo proceso. Y yo la verdad empecé hace un tiempo ya con esto de la virtualidad, porque en un momento viene un consultante, empezamos un proceso, este consultante era un diplomático argentino, y en la carrera diplomática cada 2 años los destinan a un país diferente, ¿sí? Entonces me dicen, mira Marcelo, a mí me van a dar destino en la India, pero me interesaría seguir el proceso con vos. Perfecto, bárbaro. Para mí también una experiencia nueva, pero en ningún momento dudé y le dije que sí. Y me dice, déjame llegar, me adapto, porque también hay una diferencia horaria importante, y cuando esté acomodado y adaptado, yo me contacto con vos. Bárbaro. Pasó un tiempo hasta que él llegó todo. Y vos fíjate el nivel de compromiso que tenía este consultante y la empatía que se había generado, ¿no? Porque en la India, por ejemplo, cuando acá son las 11 de la noche, allá son las 6 de la mañana, ¿no? Y esta persona, antes de ir a trabajar, yo lo tenía los días jueves, se conectaba a las 6 de la mañana conmigo para tener su proceso, ¿no? Y él me contaba, por ejemplo, una cuestión particular de la India, que es un tema climático. En la India hay muchas poluciones, que hay mucho humo por una cuestión que pasa, y la verdad que es medio inhóspito vivir allá. Entonces, vos sabés que cuando yo hablaba y él me contaba, después más allá de meternos en cuestiones personales, ¿no? Sentía y veía lo que él estaba sintiendo, ¿no? Cuando él me hablaba del humo que había en la ciudad, que después de ahí se tenía que ir a la embajada, qué sé yo, lo vivía y lo vivenciaba, digo, ¿no? Y percibía sus emociones, percibía la manera en que me lo contaba, la manera en que me lo decía. Después vamos a entrar puntualmente en eso, digo, ¿no? Pero cuando hay un nivel de empatía muy alto, muy fuerte en la consulta, y yo hablo desde mí, insisto, el tema emocional lo tenía a flor de piel,
la verdad que lo vivía y lo sentía permanentemente. Yo soy, además de counselor, soy coach. Cuando tuve que hacer mi proceso de certificación, me he contactado con gente de México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, interior del país, y era todo virtual. Y la verdad que eso me ejercitó a poder entender y comprender la emocionalidad desde otro lugar, ¿sí? Pero, como vos bien decís, no es un desafío que se nos presenta a cada uno de nosotros para empezar a trabajar en esto que vino para quedarse, ¿sí? Porque cuando la pandemia se termina, el barbijo me lo saco, pero la tecnología sigue avanzando, ¿sí? Y otra de las frases que decía hoy en este programa es que lo que crece es la velocidad del cambio, digo, ¿no? Así que, ¿cuánto tenemos para ir trabajando? ¿Estamos bien? Bueno, ¿puedo avanzar? Antes que nada, para entrar en cada punto en particular, voy a partir del primer axioma de la comunicación. Es imposible no comunicar. De alguna manera o de otra, siempre nos estamos comunicando, ¿sí? Si ustedes miran esta imagen que se ve acá, hay un alto nivel de comunicación, de gestualidad impresionante. Y yo tendría que decir, ¿en qué cambió la pandemia esta manera de comunicarme? Diría, en el distanciamiento social. Porque hoy para estar con otra persona tendría que estar un poco más lejos, ¿sí? Y lo que siento no me lo determina la distancia, ¿no? O sea, ustedes fíjense la postura de las manos, los dedos, las pulseras, tantas cosas que se ven que son indicadores o elementos del lenguaje no verbal. O sea, habría que profundizar mucho más, pero nos vamos a quedar hasta mañana, ¿no es cierto? Si profundizamos cada tema, pero, o sea, acá hay una lectura importantísima de las expresiones de las emociones de las personas que están entre sí. Por eso digo, independientemente del lugar, independientemente de la forma, independientemente del contexto, el lenguaje no verbal está, ¿sí? Tal vez podamos ver algunas cosas más que otras, es correcto. Tal vez algunos tenemos más desarrollada la capacidad de observación para hacer una parte del cuerpo que para otra, es correcto también, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera o de otra, con una parte o con otra, nos vamos a comunicar. Las emocionalidades, con las posturas, con las miradas, ¿no? Con todo. También, insisto, es un trabajo nuestro poder empezar a ver qué es lo que estoy viendo, con qué tengo que trabajar, con qué emocionalidad tal vez estoy acostumbrado a trabajar, porque digo, ¿no? Si yo estoy en una consulta frente a frente y tengo la posibilidad de mirar los pies, ¿sí? y tal vez no miro tanto del torso hacia arriba, bueno, hoy este contexto me exige que empiece a trabajar más la observación desde el torso hacia arriba, porque es lo que me presenta la virtualidad, ¿sí? Y porque las microexpresiones del rostro, independientemente del contexto e independientemente de la situación, se expresan igual. Yo le contaba a Graciela el otro día, y está bueno, creo, esto de graficar con experiencias, ¿no? El año pasado me llamaron para ofrecerme la cátedra de lenguaje no verbal aplicado en un instituto de counseling, ¿no? Entonces, yo siempre di presenciales, he dado algún curso virtual corto, y esto duraba 3 meses, ¿cierto? Con clases de 2 horas cada una. Yo primero dije que sí, y después la pregunta fue, ¿cómo me tengo que preparar? No cómo hago, ¿no? Ante la duda. ¿Cómo me tengo que preparar para poder sostener 2 horas desde la virtualidad? Porque la cosa es entrar a un curso, yo también fui docente de la carrera, y mirar y tal vez jugar un poco con las posturas, con el estado de ánimo del aula. Pero otra cosa es hacerlo desde la virtualidad y decir, bueno, a ver, qué ejercicio y qué desafío para mí también poder hacerlo y sostenerlo, y que la gente interactúe, ¿no? Y la verdad, honestamente, he tenido clases donde pero el silencio reflexivo, ¿no? El silencio de la angustia, donde de repente aparecieron las lágrimas, o aparecieron cosas impensadas, y digo,
qué increíble, ¿no? Cómo, si bien hay otras cosas que no se pueden ver, pero sí muchas otras también. O sea que, para mí, insisto, no es un limitante o una limitante hacer una consulta desde la virtualidad. No es lo mismo, es verdad, no es lo mismo, ¿sí? Pero tampoco es una limitante, ¿no? Y vuelvo a repetir, por lo menos para mí. Bien, ¿qué cambió en esta manera de comunicarnos a partir de la pandemia? En primer lugar, lo que aparece es el uso del barbijo, ¿sí? O sea, nos acostumbramos. Y esto abriéndolo a un terreno general, ¿eh? Saliendo ya del tema de lo que es la consulta propiamente dicha y llevándolo a nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasó? De repente tuvimos que empezar a usar el barbijo. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que a esta altura de nuestras vidas nos íbamos a tener que poner un barbijo para poder circular, para poder salir a la calle? ¿Sí? Y digo, ¿cuáles son las limitantes de usar un barbijo en una relación interpersonal? De hecho, hoy tal vez se hace más compleja porque las recomendaciones médicas piden que dentro de los espacios cerrados también estemos con barbijos, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay 6 emociones básicas y esas 6 emociones básicas se expresan a través del rostro y fundamentalmente en la zona comprendida entre la nariz y el mentón. Hoy es una zona que tenemos tapada, ¿sí? Y tal vez no podemos ver o no podemos observar esas microexpresiones. Pero sí hay una manera que también está contemplada dentro de la que es la comunicación no verbal, que es el lenguaje de la mirada, ¿sí? Se dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no es cierto? Entonces, como con los ojos, como con la mirada, también podemos expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Muchas veces en lo cotidiano podemos decir, con esa mirada que me quisiste decir. O viste cómo me miró, o viste cómo revolvió los ojos, o viste lo que sea. Entonces hoy tal vez, en este contexto o en esta situación, el ejercicio nuestro sería focalizarnos más hacia la observación de la mirada, ¿sí? Como un elemento de la comunicación no verbal. Insisto, el barbijo tal vez nos limita una parte de la cara, pero no nos limita ni nos imposibilita poder comunicarnos desde lo no verbal, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque esas 6 emociones básicas que se expresan en el rostro no las llegamos a ver y no las podemos ver. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario, alguna aclaración, alguna experiencia que quieran hacer? Quiero comentar, perdón. Voy a hacer una pregunta más abierta. ¿Qué les parece o qué piensan sobre todo esto de lo que estamos hablando? El que quiera, con 2 palabras, resumirlo, dar una idea. Perdón, Marcelo, si querés dejar de compartir, así ves la cara de los participantes y después volver a compartir. Bárbaro, ahí estamos. Acá estoy, ahora sí, ahora los veo a todos. Ahora veo sonrisas, veo bostezos, veo los que están durmiendo, todo, ahora se ve todo. Ni preguntas en el chat hay, sí. Está muy claro, parece. Muy interesante. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, yo a veces me pregunto, ¿viste? Porque para mí también es un ejercicio, digo, ¿estará bueno? ¿Se estarán durmiendo? No sé. Por eso la propuesta de ida y vuelta, ¿no? Sí, no, Marcelo, perdón. Sí, Enrique. Me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia y de esa forma el consultante tampoco le pareció muy buena. Yo lo venía atendiendo anterior y dejamos de vernos porque me dijo que no sentía mi presencia, que no le llegaba, como era cuando era presencial, ¿no? Claro.
Entonces yo me acobardé y dejé de hacerlo, dejé de atender justamente a los consultantes por ese motivo. Pero es muy interesante lo que estás diciendo. Creo que voy a tener que dar vuelta a mi cabeza hacia la nueva forma, ¿no? Yo creo, y esto lo hablo siempre desde mí, ¿no? Desde el punto de vista, llevándolo al tema profesional, que es lo que vos planteás, Enrique, también son grandes desafíos que nos llevan a romper estructuras, ¿no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y tal vez se nos dificulta concebir que existen otras formas, ¿sí? Y que no es que, porque acá ¿qué pasó? No es que nosotros esto hoy que vamos a hacer lo hacemos por elección, lo tenemos que hacer por opción, porque es lo que viene, porque es lo que se nos presenta, porque es el desafío. Yo me acuerdo, no sé, 10, 12 años que me recibí y la verdad que cómo ha evolucionado nuestra profesión, cómo han evolucionado los procesos, cómo ha evolucionado todo, incluso para la psicología en general, para lo que eran las terapias de grupo, trabajos grupales, la virtualidad era impensado. Incluso creo que por una cuestión legal no se podía hacer acá en la Argentina. En su momento creo que había un proyecto que estaba iniciando la UCES para ver si se podía oficializar o regular todo lo que tenía que ver con los procesos grupales a través de la virtualidad. Pero, insisto, y esto es una opinión, Enrique, creo que para todos nosotros es un gran desafío que nos convoca a, incluso hasta ponernos a prueba a nosotros mismos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo me puedo reinventar en este nuevo escenario, que es lo que viene, digamos, ¿no? Sí, Sí, una cosa. justamente, yo como que me quedé en el tiempo y no, ya hace un tiempito que lo estoy pensando de reinventarme y empezar de nuevo, ahora virtual. Así que lo voy a intentar, por eso me parece muy interesante esta reunión. Bueno, muchas gracias, Enrique. Mauricio, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, coincido con Enrique con esto de reinventarnos. Creo que la pandemia nos ayudó. A mí me pasaba que yo tuve pocos casos de personas que atendía virtualmente. Una chica en 2005 que la empecé a ver un poquito antes, perdón, 2015. La empecé a ver un poco antes y bueno, trabajamos el tema de una elección, de una carrera y terminó en Italia y continuamos, digamos, como era el pre y el durante. Ah, Y a partir de ahí empezaron, digamos, como pocas personas. Pero claro, si yo tengo que definir con una palabra, parecía como surrealista, porque de pasar de ver al 10% de mis consultantes, tal vez, online, de repente era el 100%, y aparte, por esto insisto, y la verdad que aliento a Enrique o bueno, el que está en esa situación también como esto de reinventarse, porque creo que un poco, más allá que podamos manejar o no la tecnología o que estemos, todos tuvimos en algún momento creo que reinventarnos, y me parece que esto es la clave, ¿no? Como esta parte de buscar tal vez un nuevo significado y un nuevo sentido. eh, y sí, por supuesto, yo tengo consultantes que de entrada, cuando ya antes de que se empiece el distanciamiento, yo ya empecé a atender de manera virtual año pasado y algunos fueron quedando, pero se sumaron otros, ¿no? Como esto quería decir como que también es como una suerte de ciclo, ¿no? Eso solo, gracias. no, por favor, y vos sabés que recién escuchándolos a ustedes, me surgió una pregunta, ¿no? Y digo, sobre todo con lo que planteaba Enrique, digo, ¿la tecnología determina el vínculo o lo determino yo ante la tecnología? ¿No? Lo dejo ahí, como para que la pensemos todos, ¿no es cierto? Porque por lo que planteaba Enrique, el consultante le decía, no te siento cerca, ¿no? Es verdad, la tecnología nos aleja, ¿sí? Pero desde nosotros mismos, ¿qué puedo hacer yo para que vos te sientas cerca mío? ¿Sí? Cuando yo como counselor
soy un generador de vínculos. ¿Sí? Ahora, ese ser generador de vínculos, ¿pasa por ser solamente un generador de vínculos de manera presencial? ¿O la distancia me impide poder generar un vínculo con vos? Me puse profundo. Bien. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, yo personalmente al principio tampoco quería atender virtualmente, porque bueno, sentía que me era como imposible, y poco a poco fui atendiendo virtualmente. Al principio quizás yo sentía esto del distanciamiento, lo que sintió Enrique, no me lo decían las consultantes ni los consultantes, pero yo lo sentía, hasta que yo fui formando internamente una cosa diferente y empecé a tener un vínculo muy, muy fluido. Un vínculo que hasta a mí me sorprendió en algún momento, analizando cómo venía el proceso, ¿no? Porque podía haber, por ejemplo, hombros que estaban hacia arriba, entonces podía decir, afloja un poquito, ¿qué te está pasando? Hoy te veo distinta, o hoy te veo distinto, cosa que al principio no lo veía. También yo tuve que hacer un proceso interno como para poder ver esas cosas. Estaba tan nerviosa yo con mi computadora, con hacer la consulta, con mirar si, qué sé yo, si me iba a funcionar bien todo, si, no sé, si iba a tener internet, si se me iba a cortar, si la luz, bueno, las mil cosas, los mil fantasmas que uno tiene frente a esas cosas. Cuando pude relajar y hasta un día se cortó la luz, y hasta pude atravesar eso, el corte de luz, volver a trabajar sobre eso, qué sentimos las dos, tanto ella como yo, con ese corte. Qué sé yo, a mí me parece muy rico, pero de todos modos, a pesar de haber hecho un proceso que la verdad que me costó, y me costó mucho, prefiero lo presencial. Me parece que en lo presencial tengo otro tipo de vínculo, ¿no? Que puedo llegar más. Pero no desecho lo virtual, porque lo virtual, qué sé yo, por ejemplo, trabajo con gente con discapacidad y veo que me resuelve un montón de cosas lo virtual. Que yo antes tenía que ir a casa de determinados lugares y con esto puedo entrar en otras casas más lejanas sin tanto problema. Pero bueno, esto nada más y veo, bueno, las dos partes. Sí, la verdad que gracias por compartirlo, Graciela. Y cuando preparábamos la charla con Gabriela, una de las cosas que también nos preguntábamos era esto de, a mí me gusta estar más frente a frente, ¿no? Entonces, y la pregunta es, cuando estoy frente a frente, ¿miro u observo? ¿No? Porque tal vez estamos frente a frente y ni siquiera reparo en cuestiones no verbales, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez nuestra profesión está más orientada a la escucha y demás. Y tiene que ver tal vez por una cuestión de comodidad, por una cuestión de costumbre, ¿sí? Más que por una cuestión de observación, lo planteo como no como algo que se da, sino como algo que también puede pasar, ¿no? Pero sí, esto obviamente tiene muchas aristas, y a todos nos representa o nos afecta o impacta de manera diferente. Y como decía Graciela, es cierto, esto es lo que viene, esto es lo que está, pero creo que los vínculos presenciales también comparto, son mucho más ricos para un acompañamiento o para lo que sea. Yo les cuento una experiencia personal. Hace una semana fui abuelo y el hecho de tener que ver a mi nieto a través de una videollamada, la verdad no me causaba mucha gracia. Me vine preparando mentalmente, nos vinimos preparando con mi esposa, que bueno, la situación iba a ser de esa manera. Por suerte pudimos verlo y conocerlo, pero bueno, también es un trabajo interno nuestro de entender que las cosas son de este modo, ¿no? Por cuidado no solo para nosotros, sino para nosotros mismos también. Bien, ¿podemos avanzar o hay alguna pregunta más para hacer? ¿Seguimos? Hola, soy Débora. Sí, Quería compartir algo. Perdón que no sí, vi cómo no. la cámara. Hola, Débora. ¿Qué tal? Estaba escuchando, ¿sí? Los distintos testimonios
y yo me ponía en el lugar, yo no soy una super counselor, en este momento estoy atendiendo a una sola consultante, y sí o sí lo tengo que hacer también así de forma virtual porque vive lejos. Y yo empecé con mucho miedo, pero ahí me di cuenta de cómo todos nuestros sentidos en ese momento tienen que estar a full, comprometidos, para prestar atención y captar y poner la empatía a flor de piel, y lo que en ese momento me dio mucho miedo, en el tiempo pude ver que lo pude hacer, porque gracias a Dios la carrera nos da todas estas herramientas, y tiene más que ver con vencer nuestros propios miedos. Así que es un desafío y seguramente se puede lograr. Así que bueno, quería compartir eso para no quedarnos con el tal vez pueda hacer. En realidad sí, se puede hacer. Eso quería compartir. Muchas gracias. Y a raíz de lo que vos compartís ahora, me acuerdo de esta frase de Roger que decía que somos nuestro propio instrumento, ¿no? Sí, así es. Tal cual. Así que creo que, como decíamos al principio, es un trabajo personal importante, un ejercicio importante, poder, porque esto, insisto, no es una elección, sino una opción, ¿no? Poder emprender un camino hacia algo desconocido, hacia algo nuevo, ¿sí? Pero que de todas maneras nos va a llevar a donde queremos llevar y donde tenemos que llegar. Bien. ¿Alguien más? Marcelo, ¿sí me escuchás? Sí. Claudia, vos fuiste alumna mía. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, vos en el 2014, Claro, cuando estábamos en Garay, Constitución. Entre Ríos y Garay. Claro. Sí. Bueno, igual te veo en Facebook, de vez en cuando veo bueno. tus cosas, ¿no? Felicitaciones que sos abuelo. Muchas gracias. No, yo me planteaba un poco el tema del consultante nuevo, ¿no? Porque cuando uno conoce a la persona, se me hace que se allana el camino con lo virtual. Pero alguien nuevo, bueno, un poco lo que hablaban recién, ¿no? Que tenemos los instrumentos, que estamos preparados, pero lo veo como algo más complejo. Porque uno no sabe nada de esa persona, no conoce nada, y se me hace eso, que debe ser muy difícil, no sé, la experiencia de ustedes. Yo te cuento lo que a mí me pasa, ¿no? No quiero ser autorreferencial. Si alguien quiere comentar alguna experiencia en relación a lo que plantea Claudia, bienvenido, ¿eh? Ahí está. Yo tengo 3 consultantes virtuales que no los conozco personalmente. O sea, nuestro vínculo es virtual. Son adolescentes. Creo que ellos me han enseñado mucho a mí. O sea, el contacto lo hicieron los padres, algunos de ellos porque son más grandes, pero bueno, yo no los conozco personalmente y sin embargo el vínculo sé que no reemplaza lo presencial, pero el vínculo se ha logrado. Estoy con un consultante de 14 años que incluso estoy hasta acompañando su ciclo evolutivo. Yo desde octubre del año pasado ahora hasta lo veo también diferente en la cámara, cómo va cambiando su contextura, su cara, todo, y resulta, o sea, a mí me resulta. Puedo dar testimonio de lo que me pasa a mí, ¿no? No los conozco personalmente, pero sí hay un lindo vínculo virtual. Se pudo armar. Gracias. No. Gracias, Fabiana. Yo, a ver, hola. Sí, Angélica. ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo experiencia de las dos maneras. Tuve consultantes que presenciales que siguieron conmigo, algunos quedaron en el camino, y bueno, con estos que siguieron, o sea, yo me sentía bien que podíamos avanzar día a día, ¿no? Pero cuando empecé a incorporar los nuevos, ahí me surgió como, no el miedo, pero decir, bueno, vamos a poder entablar el vínculo
Y la verdad que creo que me ayudó el tener los viejos, diríamos, y cuando incorporé los nuevos, se fue dando muy naturalmente, y tengo una consultante que es desde hace un año, y la verdad el vínculo que tengo con ella es bárbaro, bárbaro. Se ha formado el vínculo muy estrecho, maravilloso, y bueno, y esto de estar atentos a su expresión, o por ejemplo, hola, ¿qué tal? Qué linda que estás, ay, ese coso, entonces, digo, ¿no? La mirada sobre esto, sobre lo no tan solo en el relato, pero en todo lo corporal que ella trae, y ella también conmigo, entonces este es un ida y vuelta, y la verdad que la vincularidad es muy buena. Así que bueno, tengo la experiencia de los dos. Muchas gracias. Y ahora vamos a ir también puntualmente a algo que vos planteaste recién, ¿no? Independientemente del recurso, independientemente del formato, el vínculo lo hacemos nosotros, ¿no? Yo me acuerdo, creo que, no sé si ustedes lo han leído, pero a mí me tocó leer cuando estudié sociología, Amor líquido, ¿no? De Zygmunt Bauman, y él decía que, esto está hablando hace 10 años más o menos o más, y como ya en ese momento se empezaba a plantear o a visorar todo un tema tecnológico, y él decía que la tecnología acerca al que está lejos y separa al que está cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de este recurso nos podemos contactar? Y si eso lo llevamos a lo que es el enfoque centrado en la persona, que tiene que ver más con el ser que con el hacer, digo, ¿no? Cómo ese ser puede hacer que el vínculo, independientemente del contexto, se pueda generar igual. Me salió derechito. ¿No? Bien. ¿Podemos seguir? Perfecto. Vamos de vuelta. Muy bien. Ahí me voy corriendo. Ah, bien. Hablamos del barbijo, ¿sí? Del uso del barbijo, que lo que nos impide es el tema de las microexpresiones, ¿sí? Vamos a una segunda forma, algo nuevo que ha traído la pandemia, que es la manera de saludarnos. Nosotros somos, por una cuestión de sociedad, una sociedad de contacto. Somos muy del abrazo, somos muy del saludo, somos muy del beso. Lamentablemente todo eso ha cambiado, ¿sí? Hoy a través de la pandemia nos tenemos que saludar con el puño o con los codos, ¿sí? ¿A dónde lo llevo esto? Que creo que, no sé si Graciela hablaba al principio del tema de saludarnos, de darnos la mano, de que es antiguo y demás. Se siguen, digo, hay ciertos lugares y ciertos contextos o ciertas personas que seguimos respetando esas formalidades, ¿no? Yo particularmente soy de dar la mano hasta que me habiliten a otra manera de saludar, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esto de dar la mano también hay otra cuestión que lo vamos a ver en la filmera siguiente. Hoy nos tenemos que saludar con el puño o con las manos, ¿sí? Cuando nosotros nos damos la mano con alguien, a partir del lenguaje no verbal o del conocimiento del lenguaje no verbal, sabemos en esa estrechez que esa persona, por ejemplo, es dominante, que es autoritaria, si quiere tener un contacto estrecho con nosotros o no, el nivel de relación. ¿Por qué? Porque el acto de dar la mano también está acompañado de otros componentes dentro del lenguaje no verbal. El acto de dar la mano está acompañado por una postura del torso, el acto de dar la mano está acompañado por la manera de mirar, el acto de dar la mano está acompañado por una sonrisa, está acompañado por un montón de cosas. Entonces, haciendo un análisis de esta nueva manera de saludarnos, hoy el estrecharnos el puño sigue teniendo la misma función, con la particularidad que acá, tal vez por un poco de miedo al contacto, ¿sí? De miedo al contagio, digo, el contacto no es tan estrecho. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis fino de lo que tiene que ver con la comunicación no verbal en ese proceso, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Algo que hablábamos en la filmina anterior, ustedes fíjense cómo todo está relacionado, ¿no? Es el tema de la mirada. Si ustedes miran esta filmina, ustedes fíjense cómo las miradas están enfrentadas, ¿sí?
cómo a través de la elevación de las cejas parece que hay una sonrisa, ¿no es cierto? Respetamos todo, respetamos los formatos, nos saludamos a través de la nueva modalidad, ¿sí? Independientemente de la estrechez del contacto, hay algo que está diciendo que hay aceptación en ese vínculo. Y yo les voy a contar algo que me pasó en lo personal. Yo juego al fútbol en los torneos internos del club, y cuando llegamos, incluso antes de la pandemia y todo, o sea, siempre en los grupos humanos con algunos hay más afectos que con otros, ¿no? Entonces, nos saludamos con un abrazo, nos saludamos con un beso, al otro nos saludamos de lejos y con otro nos damos la mano. Y hay una persona uno del equipo donde yo juego que siempre que me da la mano de la misma forma, ¿no? La mano suelta, que es como si fuese lo que se dice en el lenguaje normal, la mano del pescado, del pescado frío, digamos. Pero, o sea, en el momento en que me da la mano mira para otro lado, es como que ya se quiere ir, ¿no? O sea, es un saludo de compromiso. A mí la verdad, yo lo acepto, lo tomo, si no me lo da no me afecta lo más mínimo. Y hoy, con esta nueva forma de saludarnos a través del puño, es exactamente igual. El contacto es leve, la mirada siempre es esquiva, y su actitud corporal es hacia, o sea, no enfrentada, digamos, ¿no? Como apuntando para otro lugar. Por eso digo, esto de saludarnos de otra forma, tampoco es determinante para establecer las particularidades de una persona. Porque tal vez si yo soy dominante, si yo soy autoritario, si yo soy imponente, puedo chocar con mi codo, puedo chocar con mi puño, independientemente de quién esté. Es decir, son componentes que empiezan a aparecer a través de esta nueva modalidad de comunicación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Voy a pasar al tercer y anteúltimo eje, que tiene que ver con el distanciamiento social. ¿Sí? Hoy aparece dentro de la pandemia el distanciamiento social obligatorio. El distanciamiento social obligatorio dentro de lo que es el lenguaje no verbal está relacionado con la proxemia. ¿Sí? ¿A qué se refiere la proxemia? A las distancias. Ustedes saben que las personas tenemos una burbuja, ¿sí? Con una serie de distancias determinadas, y el acceso a esas distancias son permitidas según el vínculo o el grado de relación que tengamos con el otro. Y muchas veces, ¿qué pasa? Esto yo lo explico siempre cuando doy los cursos de comunicación no verbal aplicados a la consulta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, sin conocer, recibimos un consultante y automáticamente vamos a darle un abrazo o nos acercamos, sin tener presente que estamos invadiendo una zona íntima de una persona con la que todavía no tiene vínculo con nosotros. ¿Sí? Estamos invadiendo una zona afectiva. Y para muchas personas eso puede ser determinante en la constitución de un vínculo. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta y creemos que la cordialidad, o sea, y no nos damos cuenta que el hecho de ser cordiales nos está llevando a cometer un error. Por eso es importante, si lo llevamos a la proxemia, desde los procesos, respetar esas distancias preestablecidas, que después se van a ir aflojando con el tiempo, digamos, ¿no? Y hoy lo que nos permite el distanciamiento social es tener una visión mucho más panorámica del otro, o sea, una visión más compleja, por lo general, más completa, quiero decir. Por lo general en la consulta lo que se dice que lo ideal es tener a la persona de 1,20 m hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Primero porque no estamos invadiendo su espacio, y después pues, lo que se considera el espacio social, digamos, y que nos permite a nosotros tener una mirada amplia, ¿no? Ya sea desde los pies hacia la cabeza. Después, ¿qué es lo que hace cada uno con lo que observa en las diferentes partes del cuerpo? Es otro tema. Acá, por ejemplo, el otro día, también hablando con Graciela, hablábamos del lenguaje de los pies, ¿sí? Y esta distancia social, este distanciamiento social obligatorio, si le encontramos el lado positivo, también nos permite tener una visión o una mirada bastante importante sobre las posturas de los pies, porque los pies también hablan, los pies dicen mucho de nosotros, ¿sí? Y esa postura de los pies está acompañada tal vez por una mirada, está acompañada por
actitud corporal, por un montón de actos no verbales que determinan nuestra emocionalidad en esos momentos, ¿sí? Entonces digo, en esta situación, fuera de un contexto de entrevista, como en una relación interpersonal, independientemente de tener un barbijo que tal vez no nos da la posibilidad de poder observar las microexpresiones del rostro, nos permite ver desde el torso hacia abajo, ¿sí? Donde hay mucha información, muchísima información. O sea que tampoco es una limitante el hecho de usar este barbijo, sino que nos potencia para poder desarrollar otro sentido de la observación hasta hacia otras partes del cuerpo que tal vez no teníamos presente en su momento. Bien. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar en relación a esto? Por supuesto que esto no va a pasar en la virtualidad, ¿sí? O sea, hoy acá tenemos una mirada de una manera, un espacio para mirar desde el mentón hacia abajo, incluso hasta los ojos también, ¿sí? Pero en la virtualidad no. Digamos, hoy esta manera de comunicarnos y estos diferentes contextos nos están dando distintos panoramas, lo que no quiere decir que el hecho que nos limite a tener una observación sobre otro aspecto nos imposibilite a poder hacer una comprensión adecuada de lo que está sintiendo el consultante en ese momento o la persona que está frente a nosotros interactuando con nosotros en ese momento. ¿Sí? Bien, y paso a la última, que son las comunicaciones virtuales. ¿Sí? Acá ustedes fíjense en la imagen, solamente se ve desde el pecho hacia arriba. Y acá podemos ver ampliamente las microexpresiones del rostro. Ustedes fíjense, se ve una sonrisa bien marcada, se ven el arqueamiento de las cejas como acompañando la sinceridad o la honestidad de la sonrisa, ¿sí? Recién alguien hablaba de la postura de los hombros, ¿sí? Desde este lugar también podemos ver cómo los hombros también tienen un componente fundamental en este proceso de comunicación. Es decir, muchísimas cosas que se van a poder observar desde el pecho hacia arriba. Y acá hay una particularidad, que es independientemente de que está presente en todas las maneras y en todos los procesos, ¿no? Yo puse la escucha como algo fundamental en estos procesos. ¿Por qué? Porque dentro del lenguaje no verbal nosotros nos comunicamos el 7% a través de las palabras, el 38% a través de cómo decimos lo que decimos, y el 55% a través del lenguaje corporal. Ustedes fíjense en un proceso de 45 minutos, una hora aproximadamente, cuánta información tenemos de lo no verbal en este 38%, ¿sí? A partir de que la persona expresa lo que expresa de una manera que a nosotros nos da la posibilidad de escuchar mucho más allá de la parte literal de lo que está diciendo, ¿sí? O sea, el cómo dice lo que dice, qué dice con lo que dice, qué no dice con lo que dice, todas esas preguntas nos ayudan a comprender el estado emocional y particular del consultante en este momento, o en el momento en el que está frente a nosotros. Bueno, estos son los 4 ejes en los que yo centré los cambios y las alteraciones que sufre o que se pueden apreciar dentro de lo que es la comunicación no verbal. Este es un tema amplísimo que da para hablar muchísimo más, pero bueno, quise ser lo más breve y sintético posible en este tema como para poder abordar estas particularidades dentro del espacio que nos brindó la asociación para poder hacer este recorrido. Y para cerrar, después si quieren pasamos al tema de preguntas o como ustedes quieran, en relación a todo lo que fuimos hablando, ¿sí? Yo quise, que lo dije antes, ¿no? Cuando termine la pandemia, el barbijo va a desaparecer y lo vamos a dejar de usar, ¿sí? O sea que las microexpresiones del rostro y la parte presencial lo vamos a tener también. Pero lo que no vamos a dejar de usar es la tecnología. Y tal vez si la pandemia termina de acá a fin de año, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos son tremendamente veloces, ¿sí? A fin de año tengamos muchas otras cosas más
en las que ayornarnos desde el punto tecnológico, porque la tecnología no es que solamente queda, sino que solamente avanza, crece y evoluciona. Y si nosotros no evolucionamos con la tecnología, lamentablemente nos vamos a ir quedando en el tiempo. Por eso, para cerrar, quise tomar esta frase que dice que cuando el camino te parezca oscuro, recuerda que tú eres la luz. Así que bueno, muchas gracias por la participación, por la atención de todos, a la asociación, por darme este espacio. Y ahora, si ustedes quieren, vamos a un espacio de preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Marcela. No puedo poner la cámara porque se me corta. Quería contar mi experiencia con todo esto de la pandemia. Cuando empezamos con el aislamiento, tenía consultantes particulares, inmediatamente empecé a trabajar por videollamadas, no sabía lo que era el Zoom. Empecé también después a tener consultantes nuevos que no conocía, y para mí esos habían sido los grandes desafíos de la pandemia. Pero me pasó, trabajo en un hospital como counselor, y soy parte, junto con otra counselor y varias psicólogas, soy parte de lo que es el dispositivo remoto. Empezamos atendiendo a pacientes, personalmente trabajo continuamente en el hospital y en la parte de internación. Entonces ya eran pacientes que conocía, ¿no? Pacientes diabéticos, oncológicos, con cardiopatías, que se les empezó haciendo un seguimiento de contención por esto del aislamiento con llamadas. Pero después se empezó a ver que había una demanda de adultos mayores, ¿sí?, de parte de familiares o de ellos mismos, de que necesitaban contención. Trabajo, sí, en forma cognitiva con adultos mayores, y esa parte me la legaron a mí. Y me encontré que la mayoría de estos adultos no manejan WhatsApp, no manejan videollamadas, y muchos tienen el teléfono fijo. Y dije, esto sí es un desafío. Hace como 8 o 9 meses ya que estamos con este dispositivo, si no más, y la verdad aprendí, además de ver gestos, de aprender a mirar. Es que no sé si soy yo el que no escucho o se cortó, ¿puede ser? No, se le cortó a ella. Tan rico lo que uno puede tomar de eso, tan rico, que la verdad creo que la pandemia nos dio una experiencia a poder formar vínculos de maneras diferentes. Así que bueno, me gustaba por ahí compartir esta experiencia. Sí, gracias, Marcela. Y está bueno, ¿no? Porque tomar la crisis como una oportunidad. Sí, la verdad que la pandemia se nos ha presentado como una crisis, como una situación compleja, como algo dramático en su momento, y de repente creo que más allá de las consecuencias desagradables que nos ha traído, también nos ha dado la posibilidad de aprender, de conocernos más incluso, ¿no? De potenciar nuestras capacidades, de darnos cuenta de que teníamos un montón de capacidades que tal vez no teníamos presentes hasta ese momento, y cómo nos sirvió a muchos para aprender y para seguir creciendo, ¿no? Para reinventarnos en esta etapa. Sí, y creo que lo importante es darnos, a ver, por ahí animarnos, ¿no? Animarnos a ver qué pasa. Sí, a mí cuando me dijeron, te paso tal número de teléfono, pero la señora tiene teléfono fijo. Yo dije, ¿cómo quieren que atienda a alguien con teléfono fijo? Bueno, voy a probar a ver qué pasa. Encima una persona mayor, nunca había hecho ningún tipo de ni terapia, ni acompañamiento, nada. Yo lo vi como medio casi imposible. Y hoy tengo como 10 consultas hospitalarias de este tipo. Y es muy rico, muy, muy rico. Sí, la verdad que sí. Yo, compartiendo esta experiencia tuya, a mí me ha tocado hacer, me ha tocado formarme con escuchas, pero sin imagen, ¿no? Para trabajar precisamente la sensibilidad de la escucha y después ir incorporando, por supuesto, la parte de observación y visual, ¿no? Pero la primera etapa de la formación era con procesos de escucha sin imagen.
Y Bueno, es a lo mejor difícil. es algo, yo eso la verdad que no lo había vivenciado, pero bueno, a lo mejor es algo que en las capacitaciones se deberían empezar a tener en cuenta. Sí, yo creo que es importante tomar todos estos datos, ¿no? Y las experiencias de cada uno de nosotros, porque todos los que somos colegas prácticamente tenemos la misma formación, estudiamos con los mismos programas, pero todos tenemos experiencias diferentes. Y en nuestra experiencia hemos aprendido muchas cosas, ¿sí? Que el hecho de poder compartirlas también nos da la posibilidad de tomarlas como un elemento de desarrollo para potenciar nuestro ejercicio profesional. No para que yo haga lo que vos haces, ¿sí? Pero sino para saber que también se puede hacer, ¿no? Que Exacto, cuando uno dice, tal no, cual, ¿y cómo voy a hablar con alguien que tiene teléfono fijo? ¿Y cuál es el problema? tal cual, sí, sí, ¿Mm? sí. Así que bueno, Bueno, está, Marcelo, estos espacios es para justamente para que todos nos demos cuenta de que podemos, ¿no? De que ¿Mm? podemos y, y bueno, conectarnos con esta luz interna, con nuestra tendencia actualizante, quizás, eh, y abrirnos a permitirnos la adaptación a cada momento, ¿no? La adaptación a cada momento. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Es un tema tan rico en donde los fuiste llevando a unir esta comunicación no verbal con la tecnología, ¿no? Antes hablabas de, bueno, los barbijos son barbijos y parece como no importante, ¿no? Sin embargo, a veces utilizarlos como recursos, me ha pasado con un consultante, él estaba con barbijo, ¿no? Porque, bueno, en su casa, su abuelo, quería seguir estando con barbijo. Y tenía un barbijo muy particular. Él tenía una mirada, yo le miraba a los ojos y era una mirada muy bondadosa y muy triste, pero en ese barbijo, yo se lo expresé, porque había una sonrisa de estos tipos del Guasón, Eh, y entonces yo le digo, pero este barbijo que vos elegiste no condice con tu mirada. Y ahí estalló, ¿no? Y dice, claro, porque es la sonrisa del Guasón. Estoy bien por fuera, pero estoy quebrado por dentro, ¿no? Entonces a veces los recursos, o a veces observar también qué hay detrás, de qué tienen colgado, algún cuadro, alguna ventana luminosa, también nos da pie o lugar, utilizar todos los recursos, ¿no? Que podamos para poder crear el vínculo con el consultante. Y bueno, y conectar desde ahí. Bueno, eso que vos decís, Gabriela, el lenguaje no verbal es lo que se llama el sistema diacrítico, ¿no? Que son todas aquellas cosas que nos representan, que dicen algo de nosotros, ¿no? Una ambientación, qué sé yo, un mueble, una ventana, una luz, un saumerio, una inscripción, un cuadro. Son todas cosas que nos hablan y muchas veces incluso nos sirven en nuestras relaciones laborales, ¿no? Yo me acuerdo una vez, estaba en la empresa de trabajo, con un matrimonio que estaba esperando que le trajeran unas cosas, ¿no? Y la verdad eran de poco hablar, entonces medio como que se hacía insostenible, ¿no es cierto? Y la señora tenía una medalla, de la medalla milagrosa. Entonces le pregunté, le digo, ¿es la medalla milagrosa? Oh, se le abrieron los ojos así de grande. Súper devota de la medalla milagrosa, bueno, terminaron siendo conocidos de un primo mío, que es sacerdote, qué sé yo. Entonces, son como pequeñas cosas para abrir, ¿no? A veces cuando vas a una entrevista y de repente ves el cuadro de la familia de esa persona, o el cuadro, no sé, de algún deporte, como, ¿te gusta el rugby? Sí, son temas que, digamos, son utilizados en diferentes contextos, ¿no? Pero, que en definitiva, hablan de cada uno de nosotros. Bien.
Muy bien, Marcelo, la verdad, súper interesante, perdón, Gaby, súper interesante. Te leo lo que fueron dejando en el chat, porque hay algunos que se fueron retirando a medida, pero muchas gracias por la charla, muy clara, gracias Marcelo, excelente, enriquecedora, gracias. Me interesa saber dónde poder el curso dónde darías el curso de comunicación, si querés, tenés algún Facebook o algo, o alguien que se quiera contactar. En realidad, ahora yo lo estoy dando para un instituto, pero bueno, se puede generar la modalidad y hacerlo sin ningún problema. Perfecto, Hablar también con el servicio de capacitación y la asociación para que pueda brindar también la posibilidad de más adelante algún curso. ¿Sí? Queda abierta la propuesta, ¿no? Así que en el chat solo agradecimientos y bueno, agradecerte por la charla, gracias por la tarde, por lo enriquecedora de la charla. La verdad que muchas gracias Marcelo, gracias a todos y todas las que estuvieron acá. Sin antes quiero darle el pase a Damián que nos pueda dirigir unas palabras. ¿Cómo estás, Dami? Estás muteado. Gracias. Gracias. Nada, para cerrar, les agradezco a todos y todas por venir, por estar aquí una tarde de sábado. Es un gusto ver caras conocidas. Los saludo, los abrazo. Gracias, Marce, por la exposición tan clara como siempre, con un tema tan importante que nos ayuda a nosotros también en la profesión. Y no solo en la profesión, sino también en nuestra vida personal. Las invito a que puedan ingresar en nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube están subidas todas las charlas que estuvimos dando en estos tiempos, por si quieren revivir algún momento, quieren profundizar alguna temática, pueden ir a las redes sociales, al canal de YouTube también, y los invito para las próximas charlas. Tenemos en mente una charla sobre duelos y una charla sobre temas de asesoramiento legal para counselors, así que estén atentos a nuestras redes. Agradezco nuevamente a Martín, Gabriela, parte del equipo de servicio a los socios, son colaboradores de fierro, ¿sí? De fierro, de oro, de diamante, de todas las piedras preciosas, que gracias a ellos es que estas charlas se llevan a cabo. Y gracias también a los oradores como Marcelo que se prestan para poder darnos un poco de su tiempo y de su sabiduría para ayudarnos a seguir creciendo como personas y profesionales. Les agradezco. No sé si, Marce, algunas palabras más, si no, te damos el aplauso final, que lo extraño, los aplausos. No, simplemente agradecerle a ustedes por la posibilidad que nos dan de compartir estas experiencias, por poder estar en contacto con los colegas y por generar este espacio para que nuestra profesión siga creciendo y cada vez vayamos incorporando más recursos y competencias. Así que, gracias a todos los participantes, como vos decías, un sábado a la tarde, es un día bastante particular, es el día para estar en casa y descansar. Gracias por la participación, porque esto es lo que enriquece, ¿sí? Por abrirse a la experiencia, por confiar y por contar sus experiencias personales. Así que simplemente gracias. Gracias a todos y para lo que necesiten a disposición. Buenísimo. Nos desmuteamos, aplaudimos y cerramos. ¿Les parece? Gracias, Marce. El aplauso es tuyo. Gracias. Qué lindo. Me encanta el aplauso. Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, muchas gracias a todos. Chao, buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao.